Un cordial saludo para todos y todas. Les habla Alexander Rosado y estaremos, ¿verdad?, en nuestra serie de la historia detrás de la foto con Tomás Jimmy Rosario Flores. Saludos, Tomás. Saludos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Estamos en este tercer volumen de esta serie que tú has creado y aquí, ¿verdad?, de historias de Vega Baja, y este es el disco de los forjadores de la historia vegabajeña. Así que vamos a ver, ¿verdad? Estas personas que tú identificaste, recopilaste. Ajá, sí, cuéntame, que te veo mirando No, que ese retrato lo hice yo. ese retrato tú lo hiciste. Sí, ese Alonso, el de la casa Alonso, Alonso. que era amigo mío. Sí, Ok, y esa es fotografía, porque sé que vamos a ver sí, es una trabajo. fotografía de estudio. Una fotografía de estudio. Sí, de Muy estudio. bien. Y entonces él fue comerciante y ganadero desde las décadas del 1930 al 60. Exactamente. Y Y ese Agustín, que ese retrato lo hice yo también. Agustín Álvarez Álvarez, Rodríguez, Don Tingo, Don Tingo. de, Ese se lo tomé porque él, siendo un hombre ilustre, no ajá. se había retratado. Yo dije, póngase el sombrerito que lo voy a retratar. Entonces, es un detalle particular porque entonces lo que tú me estás contando, ¿verdad? A las personas que están con nosotros escuchando este video podcast, es que él no tenía una foto de él o una imagen de él guardada. No. No había, wow. O sea que tú no solamente ahora mismo tienes un récord, ¿verdad? Pero también le diste a él algo importante Sí, para poderse, ¿verdad? Que otras personas lo pudieran reconocer. seguro. Qué interesante. Ah, y él fue fundador del trío vegabajeño. Porque él es el papá del principal miembro Del grupo. ajá. Qué interesante. Y aquí tenemos a Aida Amador Santiago. Esa es una reproducción, ¿verdad? Esa. No, ese yo lo retraté también. Pero lo retocaste, se ve como que está retocado. Sí, pues sí que El- le pintar el fondo y eso, ah, pero ella me quiere mucho, doña Aida, ah, porque ella era la, 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 la que directora del periódico del Centro Cultural de Vega Baja. qué Y yo interesante. era escritor. Y ella era la que me publicaba los artículos. Ujú. Qué bueno. Y ahí, don Jesús María Ese, Almaiza, el doctor, ¿sí? Doctor. ese retrato lo hice yo también. Y le hice unos 16 por 20, se los regalé a la familia. Ujú. Qué interesante. Dice que fue alcalde de Vega Baja del 1932 y Padre de 30. Manatí. Sí. Y esto, ¿verdad? Para los que estén viendo este video podcast, vamos al el próximo sesión de este, ¿verdad?, video podcast sobre las historias de Vega Baja y detrás de la foto. Vamos a estar hablando sobre los alcaldes desde el 1800, ¿verdad? Para el pueblo de Vega Baja. Así que aquí, ¿verdad? Les dejo, ¿verdad? Ese detalle para que estén pendientes a ese próximo volumen. Y aquí tenemos a Ese Rafa, no, ese es una revolución. esa Sí. Rafael Balseiro Dávila, que Ujú. nació exacto pues, en el 1867 y murió en el 29. Ay, qué interesante. Dice que hizo obras que hicieron llamarle el rey del vals. Qué interesante. Murió en el 29 y yo nací en el 28. Por eso sí que no. Por eso aquí hay fotos que tiraste y otras que son No. reproducciones. Mira, No las esa es mía, esa fotografía. esa- Es Mr. Brun. el profesor Pedro Juan Brul, Sí. poeta vegabajeño. Ujú. Ay, qué Pues este ya interesante. era maestro también. Sí. Ah, ok. Muy interesante. Y ahí tenemos a Rafael Rafael Cano. Cano, sí. Yo Esa foto yo la hice también. también, Ujú. cooperativista, político, trajo guaguas escolares que quizás, mira que, y eso yo, ¿verdad? Lo observo, esa línea que tú escribiste ahí, Ah, y yo creo que eso es importante porque muchas personas, ¿verdad? Ahora lo dan sí, todo por hecho, de porque que las cosas están cómodas por ahí, pero no saben el él esfuerzo, trajo la transportación, sí. ¿sí? El esfuerzo que se ha traído, ¿verdad? De las personas que Sí. ha traído en diferentes momentos, unos que, ¿verdad? En este caso, la transportación, ¿verdad?
públicas y para los niños, para las escuelas, ¿verdad? Que yo he escuchado las historias de verdad, de algunos familiares que me contaban, mira, que si podía ir a la escuela, si tenía zapatos y si no tenía zapatos, y si, ¿verdad? Por esas realidades que mucha gente no ha visto, pero que se vivieron en Puerto Rico. Y Jimmy, cuéntame, Enrique Catoni Landrón. Ese lo retraté yo también. Ese Catoni, ese era cliente mío. Cliente mío. Muy bien. José Cestero Guardiola. Ese, Cestero Guardiola, ese, yo sabía que había contribuido a Vega Baja por algo, pero ese es una copia. Es una copia. Una reproducción tuya. Es una reproducción a través de un amigo mío y amigo de él. No, pero qué interesante porque también nos estás trayendo el elemento que Sí, no necesariamente esa foto fue tirada por ti, pero tú hiciste una reproducción para que pudiéramos tener sí, hoy seguro. un Sí, recuerdo y poder estar sí, compartiendo. seguro, sí. Y ahí tenemos una foto de grupo, forjadores de la economía, comerciantes de Vega Baja del 1920 al 60, y ahí detallas, ¿verdad? Varios nombres, Ah, como eso es una reproducción también. una reproducción. Sí. Pero para beneficio quizás del que esté escuchando el podcast y no esté viendo, ¿verdad? El video podcast, mira, ahí tenemos los nombres como Roberto Trápaga, Tano Dávila, Ángel Sandín, Demetrio Valle Díaz, Todos estos eran comerciantes. Sí, Domingo Donate, domingo. Hilde López, Ramón Alonso, Esteban Negrón. Y ahí, Exactamente. y ahí tenemos ahí Israel Cortés Río. Israel, sí, esa fotografía es mía. Ese muchacho trabajaba de ayudante de una mueblería, pero le gustaba hablar mucho y presentar poemas de él. Y por eso se hizo famoso y yo lo retraté y lo puse como Pues forjador. claro, las personas que eran Seguro. importantes en el pueblo, Sí, porque no necesariamente era el alcalde la única persona importante, seguro. o No, algún, no. o algún No, comerciante, ese no tenía preparación ni tenía nada. Era que le gustaba el pueblo. pues comunicaba y llevaba un Sí, sentimiento y y era loco como en Vega Baja. pegaba. Y aquí tenemos a José Isaac de Diego Padró. Esa es una revolución. Esa es una producción. Sí, Y dice, pero es gente de Vega Baja que ayudó mucho. sí, periodista y poeta vegabajeño, Ujú, del 1899 al 1974. ujú. Qué interesante. Y aquí tenemos Pedro de Diego Padró. Esa es una Esa es una revolución. Sí. ay, qué interesante. Y dice que se dedicó gran parte de su vida al periodismo y está escribiendo en periódicos y revistas. Y Ujú. también tiene versos festivos y poemas en prosa. Y aquí tenemos a Carmen de la Vega Negrón. Y Carmen Vega Negrón, sí. Dice que esposa de don Ramón Martínez Meléndez. Y esa es una reproducción. Esa es una revolución, Ese sí. Ujú. sí, perfecto. Dice que es nieta de Manuel Negrón Benítez. Ajá. Hija de Es descendiente de esa gente. Sandy, tú Sí, escribiste sí, ahí. sí. Y continuamos con don Pablo Eguía Maguregui. Y Jimmy, ¿verdad? Que en esta revisión que estamos haciendo nos percatamos de un pequeño typo, ¿verdad? De un pequeño error en la fecha de fallecimiento de don Pablo. Y don Pablo, ¿qué nos cuentas un poquito de él? ¿Cómo era don Pablo? Conmigo era casi un papá. Y me ofrecía muchas cosas. Pero yo me equivoqué en el final en vez de poner el 80 puse 8. Un pequeño detalle que, claro, para el historiador es un gran detalle porque es una Sí, diferencia sí. de Pero hay 72 años. Pero encontramos, el ¿verdad? certificado. La doctora Carola Narváez hizo la investigación y nos consiguió, ¿verdad? La esquela de don Pablo Eguía, que fue
el 4 de julio de 1980. Aquí tenemos la esquela que fue publicada en el periódico El Mundo el 7 de julio, lunes del 1980. Ese me quería mucho, Me ese quería hombre. Aquí tenemos a Manuel Fernández Junco. Ajá, esa es una revolución. Una- Ujú. Nombre, ¿verdad? Muy rico. Y qué curioso el detalle que pones ahí, que en 1871 fue denunciado por el párroco de Vega Baja Ah, sí. porque no se arrodilló al pasar la procesión frente a su casa. Ajá, sí, eso fue. Eso es una historia que hay. Ese juego yo se lo puse ahí a Una retrato. leyenda urbana, pero son leyendas que calan en la comunidad, porque algunos, ¿verdad? O lo presenciaron o fue comentado para que Sí, perdure hasta hoy en día. eso se comentó mucho. Se com- Ese era un hombre bien pobrecito de Vega Baja, pero le gustaba hacer mandados y todo. Ese es Jenson. que estaba, me imagino que estaba siempre en el pueblo, en De el la centro, playa siempre estaba al lado del municipio. que es algo, ¿verdad? Que podemos quizás, Y que en cada pueblo es había un personaje típico. personas que eran bien particular del pueblo, que siempre estaban dispuestos Sí, y sí. tú los veías, ¿verdad? Ese, Compartiendo un con las personaje personas. típico ese. Sí. Ahí yo lo que traté en la Plaza del Ah, Mercado. que- Ajá. Mira, aquí tenemos a Luis García Colón. Sí. Dice que ese fue Ese es una la revolución. revolución. Sí. Muy bien, pero mira qué detallitos pusiste ahí en la reproducción. Construyó la plaza de recreo, trajo luz eléctrica de 60 watts, 32 bombillas y 5 lámparas de 200 bujías. Todo eso lo trajo él. Sí, pero que son detalles particulares porque estamos hablando de la época que se empieza, ¿verdad? Lo que marca la industrialización y vemos cómo se va cambiando. Y por eso yo lo busqué, porque es un forjador. Sí, claro, porque trajo esa tecnología Sí. a cambiar la forma que se iluminaba. ¿Y sabe dónde la primera dónde la puso? En la Plaza de de Recreo. porque las plazas eran los centros de los pueblos, Exactamente, eran sí. los centros de los pueblos, Ujú. y ahí es que la gente quería ir. Sí. Que venía, ¿verdad? De las diferentes barrios, ¿verdad? Y zonas rurales del pueblo y venían hacia el centro Mira, ese era que fue superintendente de escuela, de ese. escuela. Un maestro educado, porque Y era muy católico también. me acuerdo que lo mencionaste en otro de los discos que vimos previamente, el volumen anterior, y entonces, que estuvo, si no me equivoco, En la repartición de las parcelas a Amadeo. ver, que yo sé que lo he Y, visto en otro de y los él volúmenes. fue el que repartió las parcelas. Eso cuando vino el presidente de Haití. Mira que estoy Exactamente. aprendiendo contigo de historias de Exactamente, Vega. sí. Qué bueno, Fue así el que que presentó al alcalde. si es verdad que esté escuchando este video podcast o este podcast, tenemos en otro anterior que hablamos, ¿verdad? Sobre eso y tenemos las imágenes para que ustedes las puedan ver y Y compartir. la foto Y la foto. donde se ve él entregando las Claro, parcelas. qué interesante. Y entonces aquí tenemos a Petra González Concepción. Esa es la enfermera principal que había en el Hospital Municipal de Vega Baja. Y ella servía a todo el mundo, atendía a todo el mundo. Y yo recogí la información, la busqué y la retraté al lado De la ambulancia, ¿viste? de la ¿Verdad? ambulancia. Vean ese detalle que, Y yo retraté a Leo cuando se casó también. qué interesante. Yo que veo esos detalles, los vehículos, las casas, todas esas cosas me llaman mucho la atención. No, a ella yo la busqué para eso. Mira, y lo conocemos mucho, Ese es el pelotero, Juan el que Igor tuvo unos González. triunfos y cuando le hicieron una parada, pues yo lo retraté cuando llegó al pueblo. Sí, debajo del altar. Imagina, gran destacado, atleta, vegabajeño y que ama y está en su pueblo. O sea, que Y son todavía es. eso Él mismo. dirige los Por eso te digo, su compromiso, ahora vas allá, ahora está, Sí. ¿verdad? Con otra generación inspirándolos y Ahora es director de pueblos, de equipo. guiándolos de equipo. Sí. Sí. Por eso te digo que eso, que todavía estamos aquí hablando de personas que todavía están impactando. Mira, esa pintura la hice yo. Ah, ok. Ese es Leonardo de Garavide. Parques de Cabo Caribe. Esta finca
era de él también. Por eso hay mucha caña ahí. ¿verdad? Donde estamos Porque era el haciendo dueño, él fue el dueño de la Central San y para Vicente. contexto para el que esté escuchando, ¿verdad? Ajá. Este podcast es que nos encontramos en el área de Vega Alta, en el área de la playa, y por eso es que Sí. Jimmy nos está haciendo referencia a que se extendía esa finca hasta, ¿verdad? De Cabo Cari se extendía a esta zona Todo aquí. Vega Baja, Todo todo eso por ahí era de... se extendía, ¿verdad? Lo que era esa central de caña. Sí. Y aquí tenemos Y esa es una maestra. se llamaría Jiménez. Ajá, pero era bien activa en el pueblo. Y era católica y daba mucho servicio. Ajá. Muy interesante. A cualquier persona que yo viera que se ocupaba de algo en Vega Baja y echar el pueblo para adelante, yo lo consideré, Es ¿cómo que es se llama? así, ilustre, Un ilustre. persona ilustre. Ajá. Y que gracias a que tú tuviste, ¿verdad? Esa visión, esa iniciativa y tomaste fotos, hiciste reproducciones, podemos hoy poder compartir Y con hice el ustedes. disco. Hiciste el disco, hoy lo estamos transformando Seguro y que llevando sí. a un Ujú. ambiente. Es la hermana del representante a la Cámara, que era representante del hermano. También Sí. interesante. Y tenemos Y esa es Cali, esa señora es famosa por la educación. Y vino a Vega Baja al barrio criollo e instaló una escuela. Y allí se educaban los niños. Esa Miskeli le decían. sí, no sé ni qué ni cómo, Sí, pero yo la había retratado a ella. ¿no? Y que esas son las historias que están por ahí que mucha gente no sabe, que hay Sí. que rescatar esa historia, esas personas que han contribuido a que las comunidades Y estén como esa están. escuela estuvo en la salida de Vegaja para Manatí por la carretera vieja. Ujú. Qué interesante. Y aquí tenemos a Marcos Tulio Otero Ramírez, Ramírez. Marcos Tulio Otero Ramírez. Dice que Esa es una 890, reproducción, una ¿sabes? reproducción. Sí, Sí, pero tú naciste para el 1800, tú naciste más para acá. sí, no es una reproducción. Ah, sí, por eso mismo. Y, Que lo vamos a estar viendo en el disco de los alcaldes, y porque tú le notas a las reproducciones, tú le notas ah, que la frente le brilla. Fíjate que tienen el mismo marco, todos los retratos que tú has hecho tienen, porque ellos le ponían la luz y parece que alumbraba mucho en la cabeza. Y esa es una revolución. oiga, cuando eso era un lujo y una exclusividad, tirarse Sí, una seguro, foto, sí, ¿verdad? Esas primeras imágenes que se sí. tiraron y imagino que las bombillas eran las que se acababan, se explotaban, Esa, se esa fundían. cosa eran que lo tomaban los periodistas. Qué interesante. Sí, no, Ujú. no, y era que la gente no, hoy como hoy en día nos tiramos una foto y no nos preocupamos ni cómo estamos vestidos. Pero Eso era una ceremonia. para mí era un fajador porque hizo mucho por Vega Baja. Sí, muy importante. Y aquí tenemos Ese es el poeta, poeta el José poeta Luis de Vega Baja ese. Ujú. Traen, Romanceros del Cibuco. Ese vivió toda la vida en Arecibo. Ajá, qué Ujú. interesante, muy interesante. Mm. Y aquí tenemos a Emiliano Martínez Avilés. Don Emiliano Martínez Avilés. De que Ese era también otro comerciante, abogado y fue todo eso, eso. pusiste, y poeta Ah, de sí, fue juez también, qué sí. interesante. Mm. Manuel Martínez Dávila. Bueno, Di- ese retrato es de la fotografía. Dice que Mm. nació en Manatí, Sí, de Manatieño. profesor y periodista. Sí. Qué interesante. Y ese Ramón Martínez Martínez. ese es, ese es el abuelo de Yuya, que trajo a Vega Baja la iglesia cristiana y misionera. Constructor, producía milagros de metal en plata, instaló y reparaba el reloj Thomas, que está en la Casa de Alcaldía y entre los fundadores de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y, ¿verdad? Quizás para el que esté escuchando este podcast por primera vez,
Y tú mencionaste Yuya, Yuya era tu esposa. Sí, Por Yuya. eso. Sepan, ¿verdad? Los que están escuchando este Sí. podcast, que está en otro de los, ¿verdad? De estos podcasts que Ese era el papá de Pipo, el papá de Yuya. Ok. Ay, qué interesante detalle. Y ahí tenemos a Ramón Martínez Meléndez, forjador de Vega Baja del siglo XIX, esposo de Carmen de la Vega Negrón, le cedió las tierras para la fundación de Vega Baja. Sí, ese estaba ligado con la señora aquella que viste ahorita. Ujú. Él y este siempre estaban juntos. Ok. Y daban, y hasta las tierras dieron para Vega Baja. Que siempre tiene que haber personas con visión, pero a la misma vez que es desprendido. Y ese ¿Verdad? fue el que le donó las tierras. Qué interesante, Ujú. qué interesante. Y tenemos Y aquí, ese es Mr. Martínez, que era el supervisor de una escuela. sí, dice, fue principal de la José Gualberto Padilla, es De la educador, intermedia, sí. y también No, es escritor. esa no era la intermedia, se llegaba hasta 12 años. Ujú. Ok, interesante. Y ese es Luis de la Josa, que era historiador y presidente del centro del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Sí, lo mencionamos en otro de los Sí, podcasts, pero ahí tenemos una foto más de perfil. sí, porque yo lo retraté. Interesante, Ujú. qué interesante. Y tenemos aquí, Y ese es el orador más importante que tuvo Puerto Rico. Ese es el célebre Machado, Isabelino Machado. En todos los mítines, era independentista, en todos los mítines lo llamaban para dar un discurso y se ajá, quedaba con la gente. Sabelino Marzán. Mira, dice que fue representante de la Cámara por el Partido Independentista Sí, Puertorriqueño así fue. 51 al 56. Ajá. Qué interesante. Y entonces aquí tenemos ¿verdad? Como un panel con varias Ese imágenes de Luis Meléndez Luis Cano. que fue alcalde por varios años, ¿verdad? 32 años. Por 32 años. Ujú. Farmacéutico y líder político. Qué Sí. interesante. Y Julio ese era Julio, era compañero mío de escuela y después fue maestro mío de universidad. Era que, Sí, que eso nos pasa a veces. pero esa fotografía se la hice yo. Sí. Qué interesante. Él se pasaba en la fotografía, todos los Sí, días iba a la fotografía a qué bueno. gambetear conmigo. Y esa es Ana, esa fue la que me regaló el bizcocho de Navidad porque era hermana de mi tía. Y me quería, y fue maestra mía de pintor, de pintura. Sí, Ella maestro de- sí, maestra de arte. interesante. Sí. Pues son las personas que Ana, mira, y el esposo fue alcalde. fue alcalde, Sí, el las esposo fue personas que alcalde. promovieron la cultura a través de las artes, de pintar esas Sí, cosas, ¿verdad? sí. Entre, ¿verdad? Las personas de la comunidad, que interesante. Y ahí tenemos Emilio Miranda Negrón, ese es de allá de Almirante de Sur. Almirante, y fue alcalde del 1915 al 21. Ajá. Ahí estableció una carnicería, un matadero, las romanas, que para el que quizás no sepan, esos las balanzas para pesar las Sí, carnes y las cosas, ¿verdad? Claro, sí. los intercambios, un sistema alcantarillado, camino a la playa de Puerto Nuevo y buenos servicios médicos. Y esto para que pues, la gente sepa, porque como le comenté ahorita, cuando hablamos de la verdad, de la instalación de las bombillas en la plaza pública, es que el sistema de alcantarillado, eso es Sí, una tecnología y una infraestructura reciente. Y eso hizo unos cambios en las ciudades porque la gente se enfermaba, porque sí, los desechos de las casas se tiraban al frente y sí. no había, al instalar un sistema de alcantarillado, pues eso cambió la salud de las personas. Esa foto es una reproducción. Sí, mírale la frente. Como me dijiste ahorita, brillosa. Brillosa. Ah, Muy bien. mm. Pero ya está pintada por Sí, sí. mí. Sí, no, que tú la, exacto. Le, di sepia y después le pinté el fondo de verde.
Y que nos has dado otro detalle ahí. Mira. El efecto que utilizaste para arreglar la foto con sepia. Ese es el papá de mi tía, ese es el papá de mi tía, de mi tía Miranda, Lila Miranda. Ese era el hombre que instaló la industria del tabaco en Vega Baja. Y los despalillados, él era el dueño. Ajá, Que- que no- y ese retrato es una reproducción de un retrato que él me cedió. Me cedió él, no, me lo cedió la hija. Sí. Y trabajaste con ese. Y yo, sí, ese retrato, no sé quién lo hizo, pero yo sé que yo lo reproduje, le di sepia y lo pinté y lo he acomodado en varios artículos. Qué interesante. Mm. Qué interesante dato. Mira, tenemos ahí José Francisco Náter y González. Ujú. Dice farmacéutico y dueño de la hacienda Náter y fundó la farmacia Náter 1874. Y también fue alcalde. Qué interesante. Oye, es un dato que podemos ver y quizá cuando lo veamos en el disco de los alcaldes, que muchos empresarios montaron negocios, también fueron alcaldes o también tuvieron su servicio público. Sí. Qué Sí. interesante ese detalle. Y la plaza de Esa Requena. es una reproducción, Es ¿sabes? una- Sí. Ok. Pedro Olivencia. Don Pedro Olivencia era un maestro de la escuela de un campo, pero era un buen maestro. Barrio Pugnado. Ujú. Pugnado afuera. Nada afuera, sí. Sí. Perfecto. Y fundó los Club 4H en el 1934 en Vega Baja, que se sí. extendió a todo Puerto Rico después. Sí, así fue. Qué interesante ese dato también. O sea, que ¿cómo es lo de la Guardia Nacional, los niños, Ajá. nacieron en Vega Baja. Y él fue quien los trajo. Qué interesante. Mm. Genaro Otero Campos. Ese era el historiador del municipio. ¿Entiendes? Era amigo mío, sí. Sí, El papá de la poetisa, que también va a aparecer ahí. también aparece ahí. Yo creo que sí. Vamos a verificar. Ese es Genaro. Sí, Mírala ahí, ese mírala es ahí. Mírala ahí. Pues el papá de Cecilia, de Sara Cecilia Otero yo. Ajá, sí. Qué interesante. Exacto, ya dijiste que era poetisa y hice un libro que publicó, se llamaba Vivía la Alondra en el silencio. Qué interesante, y le gustaba escribir sobre el amor y la patria. Entonces yo tengo un retrato que le puse el título del libro. Sí. Qué interesante. Y tenemos ahí a Trina Padilla de Sanz, Ajá. destacada, ¿verdad?, por su defensa de los derechos de la mujer, poetisa, pianista, escritora de cuentos y ensayos. Fue hija del doctor José Gualberto Padilla. Vega Bajiña. Se reseña que está en otros municipios como en Arecibo, ¿verdad? Que es muy importante Sí. para Arecibo, pero nació en Vega Baja. Yo siempre que la iba a ver allá, a Arecibo. Ah, sí, porque tú la conociste. Pues seguro, yo le hacía los mandados. Tú le hacías los mandados. Sí, porque cuando niño tú viviste en Arecibo. Pues seguro, viví en la calle Cristóbal Colón, en la Ariosto Cruz, viví en 2 calles más, en Buenos Aires. Wow. Sí, porque mi papá era policía. Que a estas personas, en este caso, tú la conociste de niño. Y De tuviste niño. esta interacción con ella. Sí, pues sí éramos vecinos. Qué interesante dato. Dato muy importante. Éramos muy vecinos. Y entonces, el papá, don José Gualberto Ese, Padilla, ajá, sí, esa es una revolución que yo la arreglé. Le di el azul y el verde, todo eso se lo di yo. interesante. Y ese es Lino Padrón. Ajá, ese es el líder del socialismo, el que fundó el Partido Socialista en Puerto Rico. Era un líder extraordinario y un senador magnífico. Líder obrero puertorriqueño, miembro del constituyente de ERA del 50. Y era de mis asesores para yo bregar con la fotografía. Y él me decía, ve por ahí, retrata todo lo que encuentre, todo lo que lo va guardando. Si no, no tendríamos hoy para Así, compartir. sí.
Mira, Ángeles Pastor Pérez. Ajá, esa era la señora de Vega Baja también. Ella era maestra. Mira, mira, mira quién está ahí, Casimiro. Casimiro Ramos, ese retrato es mío. Buen representante, Buen representante. sí, hacía mucho por Vega Baja, por eso yo lo puse ahí, Interesante. pero era un forjador también. Qué bueno. Muy bien. Y ese era otro forjador, ese era ingeniero. Sí. Francisco Rivera Landrón, ingeniero agrícola, poeta, poeta de tierra adentro. Ah, ok, nítido. Ese era de Punado Adentro, sí. De sus Hijo de don Facundo. novelas está El alma de la huerta en 1945. Ujú. Y entonces aquí tenemos a María Cristina o Doña Juanita. Ese que era, así era el apodo de ella, ¿verdad? Sí, sí. Doña Juanita. Así era que la conocía todo el mundo. Ah, dice que fue 43 años educadora aquí en el pueblo, ¿verdad? En el municipio. Y fue la que levantó la bandera de Vega Baja en alto. Ella Ok, también. qué interesante. Tenemos aquí a Facundo Rivera Ese es el Nazario. papá. Ese es el papá. Ajá. Muy bien. También maestro, qué interesante, Sí, ¿verdad? era maestro de Punado Adentro. Y director de escuela también. También, sí. O Y sea, ese era maestro también. Ese era de Manatí, pero era maestro y muy querido por los estudiantes. muy bien. Ujú. Y estuvo en la Brígida Álvarez Sí, en la inauguración, ok. sí. Mr. Rodriguito, qué interesante. Ajá, mira, ese era la familia Rodríguez de Vega Baja. Casi todos eran médicos. Y se le hizo un homenaje en Vega Baja a misión mía, hicimos en el Teatro América. Ay, qué interesante. Entonces ahí está doña Juanita, está el papá y están los hijos. Wow, qué interesante, ¿ah? Sí. Y ese es el líder, el soldado líder de Puerto Rico, ese es casi, ¿cómo se llama Carlos Román Brun, Carlos Román Bros, sí. Sí, héroe de la guerra de Corea y sí. también estuvo, wow, también en la Segunda Guerra Mundial en ambas, wow. Sí, y cuando se volvió a inscribir, se despidió de mí. Sí, Y murió después en Corea, en murió en Corea. Corea. Ujú. Ese era maestro, el maestro de escuela. Hay una escuela que lleva su nombre. Qué interesante y qué bueno que aquí hay muchos maestros que están reseñados como Sí, y sí, obviamente sabemos la sí. importancia de ellos, ¿verdad? Para Mira, mira, ese era el médico de la clínica Sánchez Castaño en Vega Baja, que estaba en el mismo medio de la plaza, allí, al frente de la plaza estaba. estaba, Y allí estaba la oficina de veteranos y todo. wow, Sí, qué interesante. sí. Y ese es Ángel Sandín. Ángel Sandín, que lo hemos visto en otros de los video podcasts. Ese me dio permiso para que mi esposa diera luz en el hospital de Arecibo, Mm, que lo presidía ya mi tío. interesante. Ujú. Tenemos Y esa era una de las personas violentas de Arecibo, como es, típica, típica. que hacían mandado. Esa era la favorita de Yuya. Sí. Ah. Qué bueno. Si no, como estábamos ahorita comentando previamente, que siempre tenemos personas en el pueblo que se destacan, que todo el Pues mundo los conoce. esa es una de ellas, esa era de Puerto Nuevo. De Puerto Nuevo. Ujú. Y tenemos aquí, Y ese era de Puerto Nuevo también. sí, Otro líder, ese era líder obrero, Darius, sí, Silvio Santos de la comunidad. y Y ese es el que murió los otros días, Adrián Santos, Adrián Santos. poeta, pintor, historiador Vega Bajé. Sí. Y era el director del centro educativo del gobierno de Del Puerto gobierno. Rico. Y ahí tenemos Roberto Sierra Enríquez, Ah, sí. compositor musical. Ese empezó de niño en Vega Baja. Ese retrato se lo hice yo. Qué bueno. Sí. Ese es famoso. Y ahí tenemos, El- ya estamos Y cerca esos de fueron los que inauguraron el Teatro Fénix. Ujú. Qué interesante. Luciano Cano Delgado y Florentino Portela. Esos dos, sí. Qué bueno.
Y ese era el esposo de doña Ana Miranda, que fue alcalde, ese fue alcalde de Vega Baja, por el Partido Socialista. Interesante, Ah, muy interesante. y esa es la hija, Anilda, que era maestra y es pintora. Maestra de arte, qué bueno, por eso que, qué bueno que había, ¿verdad? Sí, Personas que promovieron, ¿verdad? Las humanidades, el arte, ¿verdad? Y la sí. pintura, que Las pinturas se las compró el Centro de Cultura de Vega Baja y las están en el museo. qué Sí. interesante. Y ese es Beretti, el que es de por allá, y es un buen representante, hizo una buena labor. Sí, Sí. Manuel Me, Pérez me, Intrier, me elogiaba mucho a mí. Mm, científico religioso, qué bueno. Y también coordinó un libro sí, y dirigió un periódico local, qué bueno. sí. Qué bueno. Y aquí, con esto, ¿verdad? Terminamos esta serie de imágenes. Así que, Jimmy, sabemos que hay mucho todavía que ver, ¿verdad? Así Ah, que los dejamos, ¿verdad? Les invitamos a que sigan viendo los próximos volúmenes que vienen próximamente de la historia detrás de la foto. porque este es el cuarto, ¿verdad? ¿Ah? Este es el cuarto. Este es el tercero. Ah, el tercero. Este es el tercero. Y hay 23 en Y hay turno. 23, así que prepárense en que hay un poquito para más para que disfruten con nosotros. Ah, Así pero que Alexander Rosado y Jimmy, ese estuvo magnífico, eso está ¿sabes? magnífico. Así que ¿Ah? los vemos en la próxima. Ese estuvo magnífico, ese cuadro que yo puse ahí. Oh, María.